Bueno, hola a todos, ¿cómo andamos? Otro sábado más acá en Amasando en Casa con Hildebrand. Hoy toca pan relleno, ¿ok? Esto es un muy buen rubro al cual te puedes dedicar. Los panes rellenos tienen mucha aceptación y una infinidad de rellenos que puedes utilizar. Así que ya para eso estamos con el experto en panes, el profe Emiliano Iberbuden. Hola, profe. Hola, hola Diego, hola audiencia, buen día, buen día, buen día. Un hermoso sábado para compartir nuevamente esta modalidad de la charla virtual. Estamos todos muy bien aquí. Diego, está por ahí. Bruno, ¿cómo estás vos? Estoy súper bien, profe. Ahí abajo a la derecha le recuerdo a la gente, preguntas y respuestas. Durante toda la charla van ahí a ese icono a la derecha abajo, preguntas y respuestas, y ahí van a ir agendando las preguntas que tengan. Por favor, en chatear no, porque nosotros nos fijamos solamente en el icono de preguntas y respuestas. Así que todas sus inquietudes a lo largo de la charla van a ir dejando ahí que al final, profe, vamos a dar una respuesta, pero no es lo único, tengo entendido que va a haber al final. Sí, después de concretar todo el tema de las preguntas y respuestas, pasaremos al sorteo, que era Listo. sorpresa para la sesión anterior, ahora ya es repetir eso. Tal Que es, cual. va a ser Un, sortear. un A ver, asesoramiento, qué era? Sí, te escucho. un Sí, Bruno. asesoramiento contigo en el centro ahí de Hildebrand, sobre la calle Defensores del Chaco, con dos ganadores sobre lo que ellos quieran desarrollar contigo, profe. ¿Es así? Asimismo es, ya estamos en comunicación con las personas del sorteo anterior, coordinando, primeramente pregunto qué tema le gustaría. Entonces me pasa una lista de 20 temas y de eso hay que sacar uno para tener una clase, una clase de asesoría general, ya sea para abrir el negocio, relacionamientos dentro de la empresa, algunas charlas sobre ventas, exhibición de productos, o sea, toda esa área que conjuga un poco lo que es un negocio de panadería, confitería y gastronomía en general. Así que Exactamente. vamos a estar a la expectativa de eso, Bruno. Al final, pero con todos los que sigan la transmisión, profe. ¿Eh? Si vos seguiste Sí, una parte, ya no estás en el sorteo, te quedás hasta el final, ahí sorteamos estos dos afortunados de pasar con el profe una experiencia ahí única de asesoramiento, ¿verdad? o sea que los que están conectados hasta el final, en el centro de experiencia Milagro. Bruno ya dijo la dirección, Avenida Defensores de Chaco, 815, frente mismo al Colegio Apostólico San José. Ahí enfrente vamos a tener esa capacitación, esa charla, esa asesoría personalizada, el horario que a usted le convenga, señora, señor. Perfecto, profe. Profe, el tema de hoy, panes Bien, rellenos. panes rellenos. Espero que hayan hecho panes rellenos, con o sin relleno, pero hicieron panes para completar el relleno después. Y si no hicieron, vayan tomando nota que hoy es el día para lanzarse a esta apasionante vida del mundo panadero y saborear un fin de semana, saborear un producto elaborado por usted, por ustedes y también con la finalidad de emprendimiento propio. Esa es la finalidad siempre. Bien, en cuanto al tema de panes para relleno, lo importante es, en este caso, el pan y el relleno se va diversificando de acuerdo al gusto de cada uno. En este caso, por ejemplo, nosotros elaboramos un pan salado. Pan salado, ya hemos hablado de ese tema, cuáles son los panes salados. Eh, Receta que en su composición tiene azúcar de 0 a 4%. Puede ser también un pan semidulce, eh, en cuya composición la dosis de azúcar está entre 5 a 14%. Pero ahí ya hay que analizar qué relleno le voy a poner. Entonces, como es generalmente el pan relleno para acompañar a cierto tipo de comida, por ejemplo, un pan de ajo acompaña al asadito, por ejemplo.
Entonces, conviene hacer un pan salado. Claro. Aunque un pan semidulce hace un muy buen contraste con un relleno salado también. Vos conocés eso, Bruno, que está en el mundo ese de la gastronomía. Se va conjugando los sabores, partiendo del pan con un sabor determinado y los rellenos que combine también con el pan. Tampoco es poner dulce de guayaba con banana, por ejemplo, en un pan y decir, bueno, y acompañar al asado. No es eso. No, eso es. Hay que combinar. En la combinación está la calidad de un producto determinado. Y Nosotros hemos elaborado eso, Bruno. hacemos también Elaboramos la entonces pan diferencia. salado. Hacemos ¿Cómo? también la diferencia en lo que es pan relleno de lo que es pan saborizado. No son la misma cosa. Así mismo Uno es. vaya todo mezclado en la masa y el otro va adentro relleno, que es el que hacemos hoy. El pan saborizado ya es la masa saborizada. Exacto. Y con esa masa se hacen diferentes tipos de panes también. Generalmente se utiliza para algunas líneas de sándwich, por ejemplo, ese tipo de pan, para hacer una variante. Nosotros elaboramos en este video un pan con diferentes rellenos. Los rellenos fueron lo que cambiaron. Hicimos un pan a base de 3 o 4% de azúcar y una masa, la mayoría hicimos arrollados por el relleno que llevaba. En el caso del pan de ajo, generalmente se presenta en el mercado cortado y con la pasta de ajo entre petas y petas. Eso llenó el mercado, profe. Antes, hace Sí. 4 años no existía eso. No existía. Y hoy en día tenemos muchas marcas, inclusive nacionales. Primeramente vinieron del exterior. Y bueno, lo bueno hay que copiar. Lo bueno hay que copiar. Y quiero destacar algo, Bruno y audiencia. La mayoría de las preguntas consistía en cuanto al tema de la levadura. Fresca, seca, se puede usar esto, ambas son ideales para el trabajo. Simplemente que la presentación una es seca con 0,2 a 8% de humedad y otra que es la pasta, la prensada, que tiene una humedad de 70-75% aproximadamente, y el modo de usar. Levadura. La levadura de panificación se llama, la célula es la Saccharomyces cerevisiae. Esa es la levadura, la célula de levadura de panificación. Contiene, o sea que está dentro de la levadura prensada, la fresca que conocemos, como también de la levadura seca, ya sea seca activa o seca instantánea. En ambas es la misma célula. En cuanto a la proporción, las charlas y también en las clases suele suceder eso. En el país tenemos levadura prensada de muy buena calidad. Profe, sí. profe, vamos a repetir otra vez esa partecita final porque se cortó un poco la transmisión cuando estabas hablando de que era la misma, la misma levadura. Sí. Tanto la fresca, la prensada o fresca, como la levadura seca activa o seca instantánea, contienen la misma célula de levadura. La levadura de panificación se llama Saccharomyces cerevisiae. Hay millones de células de levaduras en un paquete de 50 o de 500 gramos de levadura fresca, como también en miligramos de levadura seca instantánea. Su actividad es la misma, producir fermentación. También al activarse todas esas cosas, van produciendo también ciertas enzimas, enzima con Z, no es superposición, enzimas que transforman azúcar, por ejemplo, transforma en otra cosa y se convierte en una fermentación de dióxido de carbono, alcohol etílico. Esa es la fermentación panaria o fermentación panaderil que se conoce. Entonces, esa fermentación es originada por la Saccharomyces cerevisiae, que está dentro de la levadura fresca como levadura seca. Esa aclaración quería hacer,
porque la mayor cantidad de preguntas, Ideales, como decís vos, profe. Ambas son ideales para la panificación. ambas son ideales, ambas son ideales, ambas son ideales. Bien, trabajamos nosotros, como dijimos, también la proporción de la materia grasa es optativo también. Se puede hacer una masa con poca materia grasa, con un 2, si es un 2%, por ejemplo, vamos a suponer 2% de materia grasa, que sería 20 gramos de manteca o margarina en una masa, vamos a obtener un pan más bien crocante. La crocancia está dada por la ausencia de materia grasa y azúcar. Por eso el pan francés, por ejemplo, puede ser 0% de azúcar, 0% materia grasa. Entonces, con eso vamos a tener un producto crocante, pero la crocancia no dura 24 horas. La crocancia de un pan excelente, pan Felipe, por ejemplo, va entre 5 a 6 horas de crocancia. Después Y se toman un arma contundente, profe, una viga de pan, por ejemplo, una baguette es un arma contundente al día siguiente. así mismo es. Pero sí, si nosotros terminamos de cocinar, por ejemplo, toda esa línea de productos, llámese pan Felipe, flauta o baguette, que es la misma masa, al terminar de cocinar queremos congelar. Tranquilamente podemos congelar. Generalmente las industrias que hacen congelados se está trabajando con un 36, 40 grados bajo cero. Se congelan los productos y cuando se introduce de vuelta en el horno, sale un pan recién hecho, aunque haya pasado días de congelado. Genial. Genial, buenísimo. El pan que nosotros preparamos, utilizamos un 10% de manteca. O sea que en un kilo, 100 gramos de manteca. Entonces, como resultado tenemos un pan con una estructura suave, una estructura húmeda, y eso, por ejemplo, hace una combinación extraordinaria con todo lo que hemos utilizado como relleno en este caso. Perfecto. Hemos trabajado con jamón, queso, tomate. El tomate de por sí despide cierta humedad. Entonces, eso ayuda mucho para una masa húmeda, para una miga húmeda que no se va a resecar. Pero en el sabor del pan también se detecta el sabor de la manteca. Entonces, miga de por sí húmeda, estructura así tipo acolchado. La corteza no va a ser crocante por la cantidad de materia grasa que tiene. Entonces va a ser una corteza flojita, esponjosa. Ese en términos generales, el tipo de pan que elaboramos en este caso. Así que vayan metiendo dentro de las preguntas. ¿Cómo va a salir un pan con tal porcentaje de azúcar y materia grasa? Tranquilamente vamos a estar respondiendo. ¿Qué sabor quieren? ¿Qué estructura quieren del pan que van a estar desarrollando? Genial. Profe, y decime una cosa, el famoso pan quesú también hicimos en esta versión. El pan quesú. El pan quesú es un pan bien nuestro. El pan quesú, y justito vinieron estos días fresquitos y una vecina me dijo que el pan quesú le salvó la semana. Hizo pan quesú y me dijo que con eso pudo cubrir ciertas. Así que para mí es una satisfacción eso de que la gente esté emprendiendo algo. Todavía tenemos en nuestro país la benevolencia de que podemos elaborar productos alimenticios y poder poner a la venta. Pero lo antes posible, si vamos a dedicarnos a esto, vamos a formalizar nuestra empresa. Al formalizar la empresa, somos parte de toda una estructura comercial y el Estado también nos conoce, nos hacemos conocer a través también de esos trámites legales que debemos hacer, legalizar todo. Ese es un mensaje aparte. Es fundamental, Pero profe, muy empezar propicio. bien y constituir bien tu empresa para no tener problemas más adelante también. Claro, claro. En esta época, por ejemplo, hay empresas que tuvieron mucho apoyo porque estaban formalizados. Entonces,
también el personal está cubierto en todo ese sentido, porque la empresa también tiene ese compromiso social de cuidar a su funcionario en forma completa, y eso hace bien de que esa empresa sea una familia empresarial. Y cada quien es celoso por su empresa. Cada quien es celoso por la camiseta que utiliza. Entonces todo eso lleva a un buen puerto a una empresa formalizada. Tal cual, profe. Fundamental eso. En cuanto a los rellenos, nosotros hemos optado un relleno, por ejemplo, que es muy parecido al relleno de una pizza napolitana, por ejemplo. Que no debe faltar rodaja de tomate, el queso, el ajo. Nosotros hemos utilizado ajo fresco, albahaca. Un relleno hicimos de esa manera. Ese relleno, hemos puesto, por ejemplo, y hemos explicado de que el queso colocamos arriba del tomate para que cuando se derrita el tomate se impregne dentro de los huecos del tomate. Cuando se derrita el queso, perdón, se impregne dentro del tomate y hace un conjunto de sabor como que se estuvo mezclando esa pasta. Tiene su ciencia eso, profe. Sí, si ponemos el queso abajo también pasa lo siguiente, Bruno. ¿Por qué pusimos jamón primero abajo? En el medio el tomate y arriba el queso. Si hubiésemos puesto el tomate abajo o el queso abajo, al derretirse el queso ya empieza a producir mucha humedad a la masa. Humedece la masa y posiblemente quede un poco apelmazada esa parte. Y si ponemos tomate sobre la base, con más razón, porque despide mucho líquido el tomate en el horno, entonces va a humedecer esa parte, la base de esos rellenos, va a humedecerse la masa, por lo tanto puede tener problemas de cocción, de buena cocción al final, y mucha humedad. Después hicimos otro relleno, creo que utilizamos pepperoni, puede ser salamín, hemos utilizado también salamín picadito, llamamos picante, o sea que en cuanto al tema de rellenos, es combinar sabores, pero no hacer todo de la misma manera, de manera tal que uno tiene que partir el pan para saber qué relleno tiene. No. Hemos hecho, por ejemplo, un corte al pepperoni para que al cocinarse sobresalga un poco el relleno, y eso ya es una invitación a la compra. Ahí ya se está trabajando un poco marketing, incitando al consumo. O sea que todo es cuestión de creatividad. Dijimos que este es un tiempo de creatividad y éxitos. Y a eso vamos. Sí, señor. Así mismo, profe. El pan de ajo, acordándome nomás de que habías dicho, las comunidades menonitas ya hacían hace años, profe. Hacia el Chaco ya se conseguía ese pan, pero no son rellenos esos panes. Le hacían ya los cortes que vemos ahora y ahí va la manteca saborizada con ajo y perejil, ¿verdad? Sí. Y eso caló muy hondo acá. Yo me recuerdo ya que hace muchos años, antes que lleguen las marcas extranjeras, ya los menonitas de acá lo hacían, ¿verdad? No era nomás muy conocido todavía. No, yo aprendí muchísimo de los menonitas en todo sentido. Uno es hacer bien las cosas o no hacer nada. Hacer bien o no hacer nada. Otro, tratar de las balanzas justas. 50 kilos que sean 50 kilos. Ah, ok. 220 gramos que sean 220 gramos, porque la balanza justa agrada. Otra cosa, la constancia en el trabajo. Cuando otros están descansando, y época de cosecha de trigo, por ejemplo, los menonitas van a estar cosechando a la 1 de la mañana el trigo, porque es época de cosecha. Entonces uno dice, ¿por qué no espera que amanezca? Pero el pensamiento es, ¿qué pasa si al amanecer en vez de sol hay lluvia? Se arruinó la cosecha de trigo. Exacto. Va a haber problema para la molienda, mucho problema para la panificación y mucho trabajo para los técnicos.
Exacto. Una O buena sea, enseñanza. sí, se entendió más o menos, ¿verdad? Y Totalmente. ahí se pone en evidencia, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, Tal hoy. cual. Algunas consultas generales también lo que suele suceder, Bruno, es, aparte del tema de la levadura que ya he mencionado, es en cuanto a la cocción. Y ahí, por ejemplo, vuelvo a recordar de que cada uno de nosotros conocemos nuestro horno. Conocemos nuestro horno. Puede ser que en mi horno yo programe a 160 grados y un pan relleno de 200 gramos yo retire a 22 minutos y me da una cocción perfecta. Bruno, vos tenés un horno de diferente calibre en cuanto a temperatura. Pones en 160 grados y a los 15 minutos ya el color es intenso. ¿Qué Exacto. significa? No es que tu horno cocina mejor porque cocina más rápido. Tenés que graduar porque tiempo de cocción y temperatura tienen que ir relacionados. A Claro. mí no me sirve De dorarlo por fuera y que por dentro todavía no esté cocido, ¿verdad? usando. Puede ser que en tu horno entonces sea muy rápido, Profe, vamos a repetir esa parte porque se cortó un poquitito la transmisión ahí. temperatura de horno. Temperatura de horno generalmente es relativo. Profe, ¿puedes repetirnos de vuelta? Pues hubo un pequeño corte en la transmisión cuando estábamos hablando de qué pasaba si es que estaba muy fuerte el horno y se doraba mucho por fuera. Ah, correcto. Estábamos mencionando de que muchas veces pensamos que mi horno o tu horno, Bruno, cocina mejor que otro horno porque más rápido colorea. La misma receta. Si colorea muy rápido el horno, o sea, el producto en el horno, significa que el calibrado de la temperatura no es igual de tu horno y el mío. Hay diferencia de calibración. Lo importante es que el tiempo y la temperatura del horno vayan relacionados para que se termine una buena cocción. Si colorea muy rápido, yo voy a retirar para que no se queme, es normal, pero por dentro va a haber mucha humedad todavía y ese pan va a salir aplastado. En la medida que se va enfriando, se va a ir aplastando. ¿Por qué? Esa humedad es pesado y va contrayendo hacia abajo la corteza del pan. Entonces sale aplastado y arrugado de paso. Se arruga la corteza. Ok, para evitar eso entonces. Para evitar eso. Eso en cuanto al tema de la temperatura. Eh, Otra pregunta generalizadas es un poco, también se refiere a la materia grasa. Mejor usar manteca o margarina o aceite. Aceite se puede usar, se puede usar. Margarina se puede usar en vez de manteca, se puede usar. Manteca se puede usar en lugar de margarina, se puede utilizar. Vamos a obtener distintos sabores. Puede ser también distinta estructura de la miga, la corteza. Pero por eso una receta tiene que estar bien equilibrada en todas esas cosas para obtener un producto siempre igual. No tiene que variar un pan hecho hoy, el mismo nombre de pan mañana que sea diferente, no tiene que suceder. Y para Fundamental eso, la estandarización, profe. perdón, ¿cómo? Fundamental la estandarización en panadería. Es fundamental, porque el cliente viene por el producto que consumió y encuentra ese producto un sabor diferenciado, posiblemente ya empiece a dudar de la falta de profesional que está trabajando con ese producto. Exacto. Y generalmente tenemos nuestra cultura, generalmente es ir sin explicar cuál fue mi enojo. O sea que dejo de comprar nomás. Y nosotros buscamos al cliente
¿qué pasó? No viene más Bruno a mi negocio. Pero no tuve la delicadeza de conocerle a Bruno y decirle, Bruno, ayúdame. ¿Pasó algo con mi producto? Si yo le busco al cliente, seguro que me va a ayudar. Y vamos a recibir las quejas del cliente. Y a las quejas seguramente va a ir acompañada una sugerencia. Y eso ayuda muchísimo. ¿Qué pasa con ese cliente a quien le buscamos y le preguntamos si algo le molestó, un producto no salió como esperaba? Ese cliente se convierte en nuestro promotor porque le hicimos parte de nuestra empresa. Se le da la importancia que tiene el cliente y ese cliente va a recomendar nuestro negocio. Yo veo así, yo por lo menos veo así con los años que tengo trato con la gente y con los productos. Genial. Perfecto. Muy buen consejo ese, profe. De seguirlo al cliente y también de buscar feedback con él, ¿verdad? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿Por qué no viene más? Sí. Y a veces se utiliza también ese buzón de sugerencia. En el buzón de sugerencia podemos encontrar muchas cosas. A veces es recomendable ciertos reclamos anónimos, que sean anónimos. Si son varios anónimos, quiere decir que es un problema serio que hay que solucionar. Pero también ese buzón de sugerencias se utiliza en ciertos casos. También a veces utiliza la competencia. Entonces hay que ser muy sabio, hacer bien las cosas. Porque hay un dicho que dice que el que hace bien las cosas siempre va a estar al servicio de reyes. Entonces, cuando hacemos bien las cosas, puede ser que aparentemente no se note, pero siempre va a haber gente que va a reconocer ese trabajo, va a valorar ese trabajo y va a querer ser nuestro cliente. Así mismo, profe. ¿Qué más Oye, tenemos que mencionar en nuestros panes rellenos? perdón. ¿Qué más tenemos que mencionar que me estoy olvidando, profe, en nuestros panes rellenos? Bueno, especialmente para los rellenos no utilizar, por ejemplo, productos muy húmedos, que pueda perder demasiada humedad dentro del horno. Por ese tema que explicamos de no mojar la masa cruda, porque una vez que se moja ya no se cocina y eso va a tener primeramente poco tiempo de vida útil ese pan, porque se va a enmohecer. Aunque en la industria se utilice un conservante químico para que no se enmohezca, si no se cocina bien, igualmente se va a enmohecer, porque faltó terminar el proceso de cocción. Entonces, evitar rellenar con productos muy húmedos. Me gusta mucho el tomate, puro tomate. Si se va a consumir enseguida, no hay problema. Eso especialmente en cuanto al tema de los rellenos. Y en cuanto a variedades de rellenos, infinidades. Puede ser todo de hierbas, por ejemplo. Inclusive saborizar ya la masa y rellenar al mismo tiempo. Puede ser, por ejemplo, un pan que se haga, volviendo a clases anteriores, un pan saborizado con el cual se elabore, por ejemplo, un pan para hamburguesa. Vamos a suponer, hamburguesería 1 de agosto, hoy. Tiene un pan característico. Y ese pan ya tiene un sabor diferenciado a otra hamburguesería. Si se creó ese pan en esa casa, ese se puede registrar como de la casa. Por otro lado, también, si... Copiar, profe. Igual te van a copiar, pero vos vas a ser pionero. Cuando otro me copia, yo me pongo contento porque ya me da espacio para crear otras cosas. Exacto. Muy bien. Esa es la respuesta, profe. Entonces, cuando otro llegue a copiarte, a vos, no a vos, Bruno, a vos no te copian. Cuando otro te copia a vos, tu producto, no te enojes. Ponete contento porque fuiste pionera o pionero
de crear un producto que otros quieren hacer. Para cuando llegue ese momento, ya habrás tenido suficiente tiempo de crear más cosas. Porque vos vas a ser la pionera, vos vas a ser el pionero, y en la vida hay que dejar huellas que otros quieran seguir. ¿Eh? Muy bien, Que otros profe. quieran seguir. Salud, salud, profe. Chichina y Salud. brindo con el profe, salud, brindo por esa Eh, frase. queremos aclarar algo. Esto no es carrolín, es No, no, agua. Carolín, vamos a tomar cuando termine la transmisión. Ahora No, no, todavía no, no. agua, profe. No, estamos dando buenos consejos. Totalmente. Profe, consulta. El Sí. arrollado. ¿Qué pasa si yo extiendo toda esta masa, pongo el relleno a lo largo de todo y voy enrollando, tipo los famosos rolls, que se hace roll de pizza, tipo un roll de canela, pero salado? Eso entra en lo que son panes rellenos, es otra técnica, no es pan relleno. Eh, eh, todo, su nombre lo dice, relleno. Solía tener ciertas situaciones cuando en las clases de panadería, especialmente en las clases de confitería, haciendo, por ejemplo, una masa dulce, extendiendo con rodillo, colocando la cobertura con abundante canela, yo iba arrollando, y algunas alumnas, especialmente como estaba de moda el rol de canela, decían, ¿cómo se hace el rol de canela? Yo seguía como no escuchando nada y digo, señores, aquí presentamos arrollado de canela. ¿Y cuándo podemos hacer rol de canela? ¿Cuándo vamos a tener clase de rol de canela? Entonces, el La rol, cuestión artística ya era ahí el problema, bro. se puede hacer con los rellenos también salados. De la misma manera, Bruno y audiencia, puede ser arrollado, puede ser también encimar nomás, así tipo hojaldre. Por ejemplo, algunas masas va a tener muchas capas, se puede arrollar, estirar de vuelta, arrollar tipo hojaldre, y después se va cortando, pero de acuerdo al relleno hay que colocar un poquito cerca uno de otro, de manera tal que al aflojarse el relleno no se desparrame por el piso, la bandeja, sino que se toquen un poquito ahí, y como ya estaba marcado, se divide y sale un pan con relleno fresco. ¿Sí? Los rellenos se pueden hacer de varias maneras. Arrollado, la mayoría de nosotros hicimos arrollado. Se puede hacer que se encima, no me viene en la mente, ese estilo. Tipo dobleces de hojaldre. Tipo dobleces. Y adentro el relleno. Y eso generalmente se va a cortar en cuadrado, en forma rectangular o triangular, lo que sea. Y se utiliza mucho también en los bocaditos. Y Claro. al retirarse, al cortarse, generalmente se pincha puede ser un palito, tipo escarbadientes, y ahí ya se va sirviendo. Para los bocaditos, son muy cotizados ese tipo de relleno. Aparte, es muy práctico. Es práctico para los bocaditos, especialmente porque se va cortando en forma uniforme, y como se marca, aparentemente están todos juntos, pero como se cortó después, no se mueve, entonces sale porciones por porciones. Bien, bien. Ese es un buen tip, profe. Vi también que a la hora de cerrar tu arrollado, vos hacías mucha presión ahí para hacer el cierre, que después queda abajo en la placa, ¿verdad? Sí, en la parte donde se hace el cierre, la última faja, eh, hacer un poco el trabajo con esta parte de la mano, yan de poro puitá, decimos guaraní, ¿verdad? Presionar que sea lo más fino posible la masa. Entonces, al cerrar ahí, eso se suelda bien. Se ¿Vos le suelda. ponías huevo batido también, profe, a la última parte? Sí, se humedece con huevo batido. Se humedece, sí. Es para pegarse mejor. Y por supuesto, al colocar en la bandeja este cierre que se llama llave, técnicamente se conoce como llave, eso queda abajo y evita que se abra. Si es que no afinamos,
al producirse la fermentación ya con la masa formada, empieza como a empujarse, a abrirse eso y tiende a volcarse ese pan. Y Ok. queda así medio abierto ahí el relleno y por ahí se puede escapar el relleno. Y ni hablar si la llave queda un poquitito de costado, profe. Eso se va a abrir en el horno, sí o sí va a quedar horrible. Se va a abrir porque la fermentación termina cuando en el horno la masa recibe 55 grados. Ahí mueren las levaduras. Pero durante todo ese tiempo anterior, la fermentación, las células de levadura se siguen reproduciendo dentro de la masa. Y si en el cierre tenemos una masa gruesa, por supuesto que hay mucha masa y dentro de esa masa muchas células de levadura, va a producir fermentación y se abre ese pan. Y la presentación no es la presentación ideal. Se corre y aparece ahí como una masa suelta y eso generalmente es desperdicio. Y cualquier merma que tengamos es negativo para nuestro negocio. Entonces, en una empresa que se llama Asociación Paraguaya para la Calidad, en la primera clase que tuvimos, yo vi un cartel que me gustó mucho. Decía ahí, hacer bien desde la primera vez. Hacer bien desde la primera vez. Totalmente. Me gusta ese lema, profe. En cuanto a rellenos, esas son. Las opciones también ya hablamos. Puede ser masa salada, masa semidulce, dependiendo del relleno que se va a utilizar. Por otro lado, para el pan de ajo, por ejemplo, vos hablaste de los panes que ya conocías con anterioridad, elaborados, hechos por los menonitas. La pasta de ajo generalmente, uno puede variar la receta. Recordemos que las recetas son sugerencias que brindamos, que nos dio, tal vez, no digo éxito, nos dio resultado alguna vez. Entonces, basado a esa receta básica, vos vas a ir creando una receta. Pero no es poniendo más cosas, sino primeramente conocimiento. La mejor materia prima siempre va a ser la materia prima que cae en manos de personas que conoce como sos vos que estás viendo. Y vos también, Bruno. Gracias, profe. Entonces, Gracias. la materia prima va a ser bien utilizada y se va a dar resultado óptimo en todo lo que se pueda emprender. Entonces, el pan de ajo, en este caso, el pan de ajo yo preparé con un queso casi húmedo, se conoce como requesón culinario. Utilicé eso como base para una pasta. El Base famoso tipo catupirí. Acá se conoce solamente con ese nombre, pero es un requesón culinario, se conoce con ese nombre. Creo que lo que vos mencionaste es una marca, no sé, tengo duda, pero se conoce con ese nombre. Como antes, dábamos receta de alfajor y decíamos almidón de maíz 80%, harina 20%. Y no se va a utilizar maicena. Exacto. La gente queda con la marca. Así como hablar de harina, la gente dice Hildebrand, entonces me gusta eso. Claro. Pero la gente relaciona el producto con la marca. Entonces, un queso que sea tipo queso fresco, queso, la línea de Por Salud, y esos son para untar, ¿verdad? Tiene que ser un queso fresco, no un queso, un queso que sea duro para máquina, por ejemplo, no es para ese tipo de pasta. Yo utilicé para esa pasta, el queso requesón culinario, utilicé ajo Fresco. ajo fresco, eh, un poco de curatú. Me gusta mucho el curatú, puede ser perejil también. Hacer una pasta de todo esto. También un poco de salsa de ajo, si se quiere aumentar el sabor de ajo. Y se hace una pasta. Con un mix se puede mezclar todo eso. Se hace una pasta semi-sólida, que no sea demasiado blanda porque después se trabaja con manga y al hacer la abertura de los panes, no llegar a cortar al final porque van a ser fetas independientes, individuales. Hacer un corte de 3/4.
Tres cuartos. Dejar una cuarta parte unida ahí al fondo y entonces se presenta como pan. No como Como ropa tipo tostada. no tipo tostada. Entonces, esa es la receta que yo utilicé para el relleno. Se corta ya después de la cocción, eso ya es después de la cocción, se corta y se rellena con manga generalmente. Y si no hay manga, bueno, con cuchillo, pero con cuchillo va a ser menos la cantidad generalmente porque se unta nomás. Depende del gusto también. Totalmente, Y profe. cuando yo preparo una pasta y después pregunto, Bruno, ¿a cuánto puedo vender este pan de ajo? Bruno me va a decir, ¿cuál es tu costo, profe? Y yo había dicho y sigo sosteniendo, no vendas nada sin hacer costo. Ahora, ¿cómo hago costo? Una gran Toma tu pregunta. lápiz, toma el lápiz, ahí está el cuaderno. Vamos a dar una pista. Primero, tener en cuenta que hay costos que son directos, que van con el producto. Si haces pan dulce, el molde de papel va a ser parte del costo directo. La bolsita va a ser parte del costo directo. En el caso del pan, la producción en sí nomás vamos a tocar. Materias primas. ¿A cuánto está el kilo una harina? ¿A cuánto está el kilo la manteca? ¿A cuánto está el kilo la margarina? Si usé margarina o manteca, en base a eso, ¿a cuánto está el kilo? ¿Cuánto utilicé? Utilicé 20 gramos. El kilo de sal está a 1000, un ejemplo. Utilicé 20 gramos. ¿Cuánto guaraníes? 20 guaraníes. A veces decimos 20 guaraníes. Voy a gastar en lápiz, por lo tanto, poca cosa. No, anotá 20 guaraníes. 2 guaraníes, anotá 2 guaraníes. Porque después se hace la suma de las materias primas. Nos da un ejemplo. 10.000 guaraníes de materias primas. La mano de obra. Bueno, mano de obra a mí no me sale nada porque hago yo, hace mi esposa o hace mi esposo, hacen mis hijos. ¿No vale el trabajo de tu esposa? ¿No vale tu trabajo? ¿No vale el trabajo de tu hijo? Ok. Muchas veces yo solía decir en las clases, entonces tu hijo cuando crezca y sepa aprender va a ir a un lugar donde le paguen. Hay que anotar el costo de la mano de obra. Así mismo. Hay que asignarse un sueldo, profe. Claro, al final, o bueno, sumado a eso, también la cocción. ¿Cuánto me cuesta cocinar? Y ahí volvemos a la explicación que ya dimos casi en todos los videos y en todos los encuentros cuando hablamos de costo, siempre repito como un loro. Si yo tengo una bandeja, un horno con capacidad de 4 bandejas, tengo que utilizar 4 bandejas. En la industria panadera, la mayoría de los hornos son de 20 bandejas, con carro, horno rotativo. ¿Qué pasa, Bruno, si yo quiero cocinar 5 bizcochuelos? Solamente tengo un horno rotativo. El bizcochuelo grande demora 1 hora. Cociné 5 bizcochuelos. 1 hora. Yo pagué seguramente 25.000 guaraníes porque utilicé un horno rotativo con un kilowatt hora X por la potencia que tiene. Sale 25.000 guaraníes. Por lo tanto, 5.000 guaraníes de cocción incide en cada bizcochuelo. ¿A cuánto tengo que vender el bizcochuelo? Exacto. Y yo no puedo decirte a vos que estás viendo este video y vos, Bruno, no puedo decirte, Bruno, mi pan te suelo vender a 5.000, pero esta vez te tengo que cobrar 7.000. ¿Qué pusiste de nuevo? No puse nada nuevo, pero es mucho mi gasto de horno porque solamente hice el pan para vos. Al cliente no le interesa eso. Claro. Vos que estás haciendo, tenés que organizar esa parte. Reducir el costo de la cocción, maximizando la capacidad de los elementos que tenés disponibles, ya sea recursos humanos, ya sea tecnológicos,
ya sea para entregar reparto, la logística. Generalmente uno quiere que se le entregue dentro de 1 hora. Y la logística recién dentro de 5 horas sale porque tiene que llevar más productos. Tenemos que comprender esa parte. Y eso quiero dar un poco también aparte dentro de ese costo. Pero antes de que se me pase el pensamiento, hoy vemos mucho deliveries, ¿sí? En moto. Quiero recomendar un poco porque es un tema personal que suelo ver. A veces los motociclistas en delivery pensaron que en la pandemia la ruta es solo de ellos, que no existe semáforo. He visto muchos cruzar semáforo rojo, poniendo en peligro sus vidas, su trabajo y también la vida de otras personas. Eso es un mensaje aparte de eso. El delivery igual tiene reglas de vialidad. Reglas de vialidad. Volviendo atrás, ya está, delivery ya está, ya se fue mi tirón de oreja. ¿Atendiste ya, profe? Pero volviendo al tema del horno. Entonces, ¿cuánto voy a vender, Bruno, mi pan de ajo? Vos me vas a decir, ¿cómo hiciste? Bueno, esta es la receta. ¿Cuántos panes hiciste? ¿Tu horno qué capacidad tiene? Tengo en casa un horno de 4 bandejas, por ejemplo. Bueno, ¿y cuánto cocinaste? Utilicé una bandeja porque no había mucho pedido. Bueno, la incidencia de tu horno es sobre los panes que hiciste. No, pero hice 5 nomás, no puedo hacer más barato. No, la electricidad se usó lo mismo. Yo pagué igual suma llenando el horno o cocinando un producto o una bandeja. Entonces, ahí yo voy a reducir mi costo. Entonces, tenemos materia prima, mano de obra, la cocción. Sumo todos esos 3. Esos son los costos directos. Costos directos. ¿Estás anotando? Sí, estás anotando. Costo directo incluye materia prima, mano de obra, cocción. Muy bien, 10.000 guaraníes. ¿Qué más? Quiero ganar el doble y vendo 20.000 guaraníes. No, todavía no está el tema. Quiero ganar 50% y vendo a 15.000. No, todavía no está el tema. ¿Cómo trabajaste? ¿Trabajaste en la oscuridad? No, había una luz. Iluminación. Iluminación. Acento sobre la O. ¿Qué más? ¿Trabajaste en la calle o en un lugar físico? Sí, ¿está en un lugar fijo? Sí, en un lugar fijo. Bueno, ¿qué usaste? ¿Los elementos que usaste estaban sucios cuando usaste? No, limpio. ¿Y después que vos uses se va a limpiar? Claro que sí. Bueno, artículo de limpieza yo incluyo también. El agua de la receta generalmente se incluye en esto. ¿Qué más? Yo compré una espátula. Yo compré una espátula. Cada día va perdiendo valor. Depreciación. Depreciación. Voy incluyendo esos dentro del costo de cada producto. Porque si se me rompe la espátula y no se presupuestó, el dueño de la empresa me va a decir, Emiliano, arreglate vos solo porque no presupuestamos la compra de una espátula. Por eso muchas veces las empresas están con falta de elementos de trabajo porque no se presupuestó. Hacer bien desde la primera vez. Vos que estás empezando o estás por primera vez por empezar, ten en cuenta esto. No, pero demasiado caro va a salir. No, vas a tener un precio razonable. No vas a inventar un precio porque querés vender. Porque Bruno vende a 20.000, yo quiero fundirle a Bruno y vendo a 15.000. Y había sido que Bruno estaba apenas con un 10% de ganancia. O sea que estaba 18.000 guaraníes su costo y yo quiero fundirle a Bruno, hundirle a Bruno, vendo a 15.000, 4.000 más barato. Bruno me va a ayudar a bajar mi persiana. En guaraní decimos, o sea que yo primero voy a ir a pique en vez del otro. Es una mala idea de competencia. Tenemos
Esos costos varios, yo suelo incluir dentro de lo que es costo indirecto. ¿Y cuánto se aplica? Un porcentaje. Puede haber variación en ese tema en este concepto, pero yo por lo menos en las clases con los estudiantes y en gastronomía en forma general, aplicamos un 30% sobre el costo directo. Hemos quedado en 10.000 guaraníes. Ah, 10.000. ¿Cuánto es el 30% de 10.000? A ver. Ah, 3.000. 10.000 más 3.000, 15.000. Ese es mi costo de producción. Ese es mi costo de producción. Los 3.000 no es mi ganancia. Está dentro del costo de producción. Y a ese 13.000 guaraníes yo le aplico el porcentaje de margen de utilidad considerable. Ni muy, ni tan. Por eso yo no menciono la palabra caro, ni la palabra está caro el producto, está barato el producto. Tengo un producto con un precio razonable. No quieras ganar 3 meses en un día. Gradualmente vas a ir produciendo más cantidad. Y en mayor cantidad de volumen de producción, tu costo se va a ir más hacia abajo. Exacto. El día de mañana vas a comprar un horno en vez de 4 bandejas que yo tengo en casa, 40 por 60, o un hornito de 45 litros, u 80 litros, 100 litros, a lo mejor, como yo hice bien el costo, vendo a un precio razonable, tengo clientela y no varío mi calidad de producto, mantengo la misma calidad. Hacer bien desde la primera vez. Mantener esa clientela cuesta mucho, pero vos vas a poder mantener porque vas a seguir eligiendo las mejores materias primas y vas a seguir haciendo el mismo trabajo como con la primera vez vas a conquistar el mundo. Entonces, vas a poder comprar un horno un poco más grande. Tal vez ahí ya no vas a amasar a mano, vas a comprar una amasadora, ya sea de 3 kilos, de 5 kilos. Entonces, la relación capacidad de horno va a indicar tu capacidad de amasadora también. Si compro un horno de 20 bandejas y mi amasadora es para 3 kilos de harina, tengo que amasar 3, 4 o 5 veces para llenar el horno. La fermentación va a ser dispar. Vamos a tener problemas en calidad de producto final. Entonces, todas esas cosas, si vos salís sorteada, todos esos temas vamos a tocar el tema bien personalizado y podemos tener todo el tiempo, no todo el tiempo disponible, sino creo que estamos estipulando una media mañana o una mañana. Yo estoy para ustedes en todo este tema de servicio de asesoría, en este caso a través de Amasando en Casa con Hildebrand. A vos te va a salir en forma como un reconocimiento de que estamos participando juntos y que vos nos permitas entrar en tu casa a través del video, en este caso, y hacer juntos en tu casa, partiendo de 1 kilo de harina y hablando y pensando y soñando y diseñando una empresa industrial. ¿Te parece bien? Estoy totalmente... No sé si hay alguna pregunta, Bruno, de tu parte. Vos como conocedor de esto seguramente tenés unas cuantas preguntas también, pero prioridad vamos a darles a los que están conectados. Exacto, yo ya te maté a pregunta, profe. Ahora vamos a leer los de nuestros seguidores que están acá prendidos, que después van a estar también prendidos al sorteo. Y recordando que al final va a haber el sorteo. Al final. Tenemos 2 cupos para asesoramiento con el profe, ¿eh? Así que a estar prendidos hasta el final. Gonzalo García, profe, ¿por qué en la receta de los panes no se activa la levadura antes de mezclar con la harina? Como siempre veo, se introduce de manera directa la levadura seca en la harina. ¿En qué caso es necesario activar la levadura? ¿Cambiaría en algo la receta si se activa primero? No sé en qué término está hablando de activar levadura o activar ya una parte de la masa con levadura. Vamos por parte, porque es muy larga la verdad la pregunta. ¿Por qué en las recetas de los panes
no se activa la levadura antes de mezclar con la harina. Como siempre veo, se introduce de manera directa la levadura seca en la harina. Bien, la levadura seca instantánea, recordemos eso, levadura seca instantánea, se puede mezclar directamente con la harina. La levadura seca que no es instantánea, sí hay que activar primeramente, o si no, no va a responder. ¿Eh? O sea que, y la levadura fresca se puede diluir y tener ahí listo, pero tampoco dejar mucho tiempo. Ahora bien, activar con un poco de harina y agua, eso ya es un proceso que se llama prefermento. Puede ser esponja viga, esponja pulis, pero es una esponja. No es masa madre, es esponja, porque tiene corta fermentación. Se puede activar la levadura seca instantánea igualmente, pero la levadura seca que no es instantánea, sí o sí hay que activar primeramente. La levadura seca instantánea se introduce, se incorpora con la harina en forma directa. Si es la otra levadura que no es instantánea, si se incorpora en forma directa con la harina, no va a activar. Necesita activar. La granulada, profe. La La seca granulada. esa hay que activar. Hay que activar, sí. Para que se entienda mejor. Otra consulta, profe. Daisy Fariña. Muchas gracias por la oportunidad. No es una consulta, te está felicitando, profe. Muchas gracias, Daisy, por prenderte la transmisión. Felicitaciones por participar, señor. Exacto. A ver, dicen, la próxima clase podríamos hacer pan de ajo, profe, pregunta. Anoto. Tomo Anotado. nota. Anotado. Una consulta dice de Daisy. ¿Cómo calculo la cantidad de azúcar y la sal para un pan? ¿Cuál es la medida? Muy bien. Nosotros recomendamos siempre trabajar en forma con porcentajes, donde en todo producto de panificación, ya sea masa salada, masa semidulce o dulce, la base del cálculo siempre va a ser la harina. La harina es lo que en mayor proporción se utiliza. Por eso que para facilitar un poquito la distribución de los ingredientes, en este caso, vamos al pan que hicimos la vez pasada. Harina, 1 kilo utilizamos y consideramos entonces harina 100%. El agua, 550 cc o 500 gramos o 550 gramos. Gramos y cc en el caso del agua son iguales en peso. Representa un 50 y 55% sobre el peso de la harina. Cuando hablo de 4% de azúcar, se dice 4% sobre el peso de la harina, lo que indica 4% de 1000 gramos equivale a 40 gramos. Y otra cosa era la levadura, azúcar ya está, sal. La sal. La sal, por lo general, la sal en panificación, en masa salada y semidulce, hay un parámetro generalizado de 2%, o sea, 20 gramos de sal por kilo de harina. Ahora bien, hace un tiempo se hizo un estudio y se llegó a un acuerdo para evitar el exceso de uso de la sal. Hay lugares, por ejemplo, en un restaurante, en un bar, el salero ya no está en la mesa. Ya no está en la mesa. Se prohibió por ley. Nosotros somos muy amantes de la sal y el azúcar. El Ministerio de Salud Pública no solamente recomendó, ya hay una ley para la utilización en panificación hasta 1,5% de sal. Significa 15 gramos por kilo de harina en masa salada y semidulce. Nosotros, en ciertos productos, por ejemplo, en el disco de empanada yo suelo utilizar un 2% para acentuar un poco el sabor también en la pireca que decimos nosotros acá, en el disco de empanada. Pero en la masa panaria, ya sea salado o semidulce, 1,5% sigo utilizando. Y en la masa dulce con un 15 a 25% de azúcar, yo recomiendo utilizar 10 gramos. Igualmente, en la masa dulce yo utilizo sal para realzar el sabor del ingrediente.
Perfecto. Respondida la pregunta, profe. O sea, siempre sobre la base del peso de la harina. El peso de la harina, el cálculo de estos dos ingredientes. Estela Ramírez pregunta, profe, me gustaría saber con qué se pincelan los panes para que tengan un aspecto brilloso. El aspecto brilloso es cuando se puede utilizar el rociador. Depende de qué producto, por ejemplo, en un pan chip o facturas yo le llamo a las medialunas y todos sus derivados. Yo recomiendo pintar con yema batida y un poco de leche. No tanto con huevo completo porque la clara al sentir la temperatura se solidifica la parte de la clara y como que frena un poco la fermentación que tiene que seguir produciéndose en el horno por un tiempo. Entonces, suelo utilizar yema batida y leche. O simplemente en el caso de los panes para hamburguesa en forma industrial, se puede rociar si no se quiere pintar con huevo. A veces el huevo colorea muy rápido también. Entonces, para evitar todo eso, si tiene mucha cantidad de azúcar en un producto, rociar nomás con agua. Para que se la adhieran Antes de meter al horno. Bruno. Para que se le puedan adherir bien las semillas, también en el caso de un pan de hamburguesa, por ejemplo. Exactamente, sí. Profe, después me pregunta Cintia Barrios, ¿la levadura seca se activa? Es lo que habíamos ya hablado. Cintia Barrios, ¿no será la profesora Cintia Barrios mi profesora? ¿Será la profe Cintia Barrios? Posiblemente, ella fue mi profesora de pastelería. Sí, es Cintia Barrios. Cintia, te mando un besote. Sí, la levadura seca, generalmente muchos recomiendan activar primeramente la misma levadura seca instantánea, y gracias Cintia, en invierno, o si quiero acelerar la fermentación, al activar, acelera la fermentación. ¿Qué pasa en la industria? ¿Por qué aconsejamos utilizar con la harina? En la industria generalmente se trabaja con 50 kilos de harina o 100 kilos de harina. La levadura seca instantánea nos da un tiempo precioso, nos da el tiempo para trabajar en el torno es la mesa de trabajo, para darle todos los formatos para los panes, a las masas, sin que empiece a fermentar sobre la mesa. A eso le llamamos oña bomba pala, masas y algunos panaderos. Cuando trabajamos con una levadura, por ejemplo, fresca y hace calor, se recalienta un poco la masa, en el torno ya no nos permite trabajar bien la masa porque ya empieza a fermentar. Entonces la levadura seca instantánea, cuando yo agrego a la harina, me da perfectamente el tiempo ideal para armar todas las masas para los panes y empieza a activar en la cámara fermentadora. Okay. Por esa razón es que en la industria recomiendo siempre utilizar la levadura seca instantánea con la harina desde el inicio del amasado. Ok, genial, profe. Contestado, profe. ¿Por qué mi pan sigue teniendo olor a levadura después de estar una vez cocido, sigue teniendo olor a levadura? Si tu pan sigue teniendo mucho olor a levadura después de cocinado, nunca es una sola causa en esto. Primeramente puede ser exceso de levadura, 1. Segundo, falta más tiempo de fermentación. Tercero, una masa que al no fermentar se cocinó en un horno muy caliente y retiene mucha humedad. Esa humedad conserva ese sabor a levadura. Respondido. Bruno, a vos te gusta mucho también el tema de la larga fermentación, porque estuviste, no es por elección, sino por aprendizaje. En Argentina se utilizaba mucho, yo hago la masa hoy para cocinar mañana, yo aprendí ahí. El pan de larga fermentación nunca va a tener olor a levadura. Nunca. Porque lleva poca cantidad también, profe, ¿eh? Justamente ¿Se para que pueda soportar este leudado tan prolongado. Exactamente. Pues si pongo mucha levadura, entonces va a haber exceso de fermentación y ese pan va a ser agrio. Va a llegar la fermentación ácida. Totalmente. Acética. En la ladera misma va a desbordar también, por más que esté en Sí, frío, sí, la sí. cantidad
crecer igual en algún momento. Lo único que frena la fermentación es así ya a un congelado 9 grados bajo cero aproximadamente. Ahí ya frena. No muere, pero frena. Exacto. Profe Cintia Barrios, que no sabemos si es la profe, pregunta también. Por eso se utiliza más materia grasa para las tartas, para que salgan suavecitas, pregunta. Sí, las tartas son productos generalmente ya de confitería, no lleva levadura. Cuanto más cantidad de materia grasa utilicemos en la tarta, va a ser una masa más quebradiza. Una masa más quebradiza. Bien, otra pregunta es, ¿dónde puedo ver la clase anterior y de qué tema trató? Si se refiere a este que hablamos hoy, está en las redes de Hildebrand en Facebook. Si se refiere a los panes de hamburguesa o los bollos que hicimos anteriormente, por ejemplo, están también en unos posteos anteriores en las páginas de Hildebrand de Facebook. En las redes sociales va a encontrarlo. Queda guardado. Es cuestión de ir atrás. Otra consulta, profe. ¿En vez de huevo se puede pintar con leche o mantequilla o únicamente huevo? Pregunta. Yo creo haber dicho de que mi recomendación es yema con huevo. La yema, porque la yema es un poco pastosa si se va a utilizar sola. Entonces, diluimos un poquito con leche. También puede ser agua, pero con leche preferentemente, especialmente para los pan chip, da un sabor extraordinario. No solamente con huevo se puede pintar, se puede pintar directamente con leche también, sin ningún problema. También después está el chuño, profe, que es El almidón chuño, sí. almidón de maíz que hervimos el agua, le agregamos el almidón y queda tipo un engrudo, pero bien líquido, digamos. Sí, sí, sí. Para pintar panificados. El chuño utilizábamos nosotros en la panadería de Buenos Aires al salir del horno con la bizcochera, al salir del horno, una pincelada así rápido. Y de ahí iba al canasto. Exacto. Y le da un brillo extraordinario. Pero eso, en ese caso, se pinta al salir del horno estando caliente, el chuño. ¿Qué es el chuño? La siguiente pregunta, Bruno, va a ser, ¿qué es el chuño? ¿Qué es el chuño? ¿Cómo preparo mi chuño? Una pregunta. Y si no es chuño, si pregunta por churro, ahí le tienen a Bruno. Al profe también. El Sandro Paraguayo. Profe, Sí. Laura Almada pregunta, la gente en la mayoría de los casos prefiere cantidad a calidad y eso los panificados están muy devaluados tristemente como peleamos con la competencia desleal, maestro. ¿Cómo pelean con la competencia desleal dado que dice que la gente muchas veces prefiere la cantidad a la calidad? Sí, he tenido experiencia asesorando a industrias, incluso en cuanto a cantidad, se está refiriendo no en el quilaje, sino al bulto. Y algunos siguen utilizando un producto que fue prohibido ya por el 98 ya. A nivel casi mundial, en ciertos lugares todavía se permite. ¿Por qué se permite? Porque se utiliza con una dosificación acertada. Algunos panaderos ya están recordando el nombre de ese producto, que cuando yo vine a Paraguay, de 700 kilos de harina utilizábamos una tapita al ras, 700 kilos de harina, y acá vine y encontré una tapa y llovía, ¿no?, para 50 kilos de harina. Y Gila de Piré. Entonces, por eso fue prohibiéndose porque produce algo nocivo a la salud. ¿Por qué la gente prefiere calidad y no, cantidad y no calidad? Yo pienso de que faltan estas charlas, hablar un poco sobre lo conveniente y lo no conveniente. A veces, si miramos mucho la parte netamente económica, yo quiero vender mucha cantidad. Esta persona que te está hablando ha visto utilizar 6 paquetes de levadura, por ejemplo, en una bolsa de harina de 50 kilos. Entonces, de esos lugares yo no puedo comprar pan. Y ahí viene un poco en respuesta a la pregunta anterior, mucha levadura. Entonces, es enseñar estas cosas. A veces remamos un poco contra la corriente porque hablamos con un término no muy comercial, pero es saludable. Creo que a la larga es saludable eso.
¿Cómo se compite con la competencia desleal? Primeramente, formalizar vos tu negocio y trabajar con calidad de producto. Yo estoy seguro de que para cada calidad de producto hay una calidad de cliente que va a buscar tu producto. Exacto. Que va a valorar. No va a ser con calidad se compite, no con precio. Bien, profe, me gusta esa respuesta. Yo vi Sasa pregunta, buen día, profe, mi consulta es ¿por qué reposan en 2 tiempos los panes? El reposar, ejemplo, reposar 45 minutos, luego sacar al aire y luego volver a leudar 30 minutos. Gracias, profesor. Bien, en la ciencia de la panificación tenemos presente lo siguiente. La primera fermentación es cuando terminamos el bollo, yo dije, esto va a descansar 25 a 30 minutos. Que también recomendé cuando trabajamos con bollo y donas, dijimos, en el bollo y dona, y también en el pan chip recomiendo 45 minutos. Esa fermentación se llama fermentación primaria. ¿Qué pasa en esa fermentación primaria? Después de mucho tiempo de trabajar la masa, de sufrir desgarramiento de gluten, si yo quiero armar enseguida esa masa para pan, va a haber mucha resistencia. Voy a querer estirar y se contrae de vuelta la masa. Y le esfuerzo, y voy rompiendo el gluten. Y eso va a producir problemas en la fermentación final. Y por otro lado, muy importante, en esa fermentación primaria empezamos a ganar los 3 conceptos que son fundamentales para una calidad de pan. La masa empieza a tener aroma. Sabor, durabilidad. Hay una conjunción se producen dentro de la masa como reacciones físico-químicas y van ganando aroma. Ese aroma se traslada al sabor. ¿Y la durabilidad en qué consiste? En ese tiempo de fermentación, la masa va tornándose con un cierto grado de acidez. Va logrando una cierta acidez. Y esa acidez actúa como un conservante natural. Si yo hago una masa de corrida porque me pidieron un pan dentro de 2 horas, ahí va un poco la respuesta a la pregunta anterior. Si yo respondo a esas 2 horas, no voy a competir jamás con una panadería que hace buen pan. El proceso del pan lleva su tiempo. 3 horas y media, casi 4 horas. Entonces, la primera fermentación para esa pregunta es, ¿querés ganar sabor? Dale la fermentación primaria. Por otro lado, ahí, cuando ya vas a armar la masa, los panes, el formato para los panes, la masa se afloja, cede la masa y va a ser maleable en la masa, vas a poder trabajar tranquilamente sin que se rompa el gluten. Y después, armado todo eso, la fermentación final es el alma de la panificación. Eso suelo tener algunas, no controversias, tampoco discusiones, disidencia con los pasteleros. Porque en pastelería armamos todo y cocinamos. ¿Por qué? Porque generalmente utilizamos levadura química que reacciona en el horno. La levadura biológica que trabajamos con la panificación trabaja fuera del horno, tiene que fermentar primeramente y por eso es necesario, y 30 minutos es poco. Un promedio, estamos hablando de 1 hora, 1 hora 10 más o menos para una fermentación normal. Salvo caso que le apure mucho con levadura, que es mi enemigo. Perfecto, profe. César Arias. Saludo de Coronel Oviedo. El primer pan de ajo que hice fue la receta de Bruno. Ya después la perfeccioné con la del profe. O sea, la mía era malísima, pero después le salió bien cuando hizo la tuya, dice profe. De Coronel Oviedo. Gracias porque aprendiste con un excelente panero de ajo, Bruno.
Bruno Bruschetti tiene cocina, pastelería y panadería. Por eso me siento muy bien trabajando con él. Creo que él también. No nos hacemos competencia, nos complementamos y esa es nuestra tarea. Nunca tengas a la competencia como tu enemigo. Es tu aliado. Yo tengo mucho que aprender de Bruno y por eso le estoy tratando de convencer para trabajar juntos. Bueno, gracias César Arias. Gracias, César. Gracias, profe, por tu palabra. También un placer trabajar contigo. Se aprende todos los días. Y yo en cada charla estos sábados, calladito, voy aprendiendo algunos tips que me hago el que ya sabía, pero en realidad no sabía. Bien, otra pregunta más, profe. ¿La textura de la masa varía dependiendo de la amasadora? Sí, 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 sí. La amasadora es muy importante. Si yo estoy amasando, por ejemplo, para un producto determinado, producto X, tiene que desarrollarse el gluten. Si no se desarrolla el gluten en la amasadora, se complementa con la refinadora, con la sobadora, en los panes clásicos nuestros. La textura, si hay un exceso de trabajo de la amasadora, ya se desarrolló el gluten, pero yo estaba por ahí, celular está prohibido en el trabajo, para mí está prohibido en el trabajo, pero estuve entretenido en otras cosas. Pasó el amasado. Bueno, saco afuera y la textura va a ser diferente. No va a tener esa textura uniforme, compacta, sino va a tener algunos alveolos grandes, unos agujeros grandes, y por ahí ya culpamos a la harina, ya culpamos a la levadura, ya culpamos a esto. Menos culparme a mí que yo estuve distraído y dejé trabajar mucho la amasadora. Perfectamente respondo a esa pregunta, sí. Un buen amasado va a dar una buena textura. Y de acuerdo al tipo de pan, se hace el amasado. Volviendo al tema de los panes tradicionales nuestros, como lleva poca cantidad de agua, en una bolsa de harina, un 30, 35, 40, vamos a ponerle 40%. En el caso de nuestra harina Hildebrand, en los productos de galleta trabajamos con 40% de agua. Son 4 por 5, 20 litros de agua. La masa está bien, pero no está muy blanda como para que se pueda desarrollar el gluten dentro de la amasadora. Necesita de la refinadora. Se completa el refinado ahí. Pero si yo dejo trabajar mucho tiempo, se va a recalentar la masa y no se va a desarrollar nunca el gluten porque le falta humedad. Entonces, perfectamente, la amasadora va a incidir mucho en la textura de la masa. Ni exceso de amasado, ni falta de amasado. El amasado justo en amasadora es lo ideal. En la amasadora lo ideal. Y volviendo al tema de la amasadora, si tenés una amasadora rápida, como la fricción es muy rápido, recalienta la masa, tenés que usar agua fría. Siempre, siempre. Agua fría para amasadora, siempre para controlar la temperatura de fricción. Importantísimo eso, profe. Cintia Domínguez dice, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias, Cintia, por prenderte a esta transmisión. Que dice Blanca Estigarribia, ¿en qué referencia tomo para calcular el costo de la... ¿Qué referencia debe tomar para calcular el costo de la mano de obra? ¿Cuánto vos querés ganar? No, ¿cuánto es mi producción? Yo quisiera ganar mucho, pero si no produzco, posiblemente no tenga trabajo. Entonces, de acuerdo, hay varias maneras de calcular el costo. La persona que cobra en forma mensual, por ejemplo, un ejemplo, se calcula las horas de trabajo que le lleva un producto, pero desde el inicio hasta que termina 3 horas y media va a cobrar por ese producto, porque en ese entretiempo se va haciendo otras cosas. La producción, la productividad del personal se calcula en base a eso ya se tiene más o menos un promedio de lo que puede ser la mano de obra. En la línea de pastelería, yo creo que se trabaja de otra manera porque no se usa tanta harina, se usa ciencia, arte, creatividad, estética, todo eso es aparte. Pero si es en forma mensual, ¿cuánto se produce? Y ahí
el tiempo que le lleva a producir, por ejemplo, una línea de producto determinado. En las industrias grandes se trabaja por bolsas de harina, por ejemplo. En ese caso es mucho más fácil sacar, pero no siempre se sucede eso. Ok, genial, profe. Contestado entonces la pregunta. Alberto Fines dice, ¿qué cantidad de levadura se tiene que utilizar por cada kilo de harina? Se tiene que utilizar lo ideal. Por ejemplo, en la época de frío, como la levadura es el agente de la fermentación, en la época de frío va a ser diferente la dosificación que en verano. Por eso a veces los colegas tienen muchos problemas con la empresa. En verano utilizan, por ejemplo, una caja de levadura de 25 kilos, estaba hablando de levadura fresca, y en invierno pide una caja y media. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el frío contrarresta la fermentación. También hay que tener en cuenta la receta. Si yo utilizo mucha cantidad de agua, mucha cantidad de azúcar y mucha cantidad de materia grasa, esos contrarrestan la fermentación. Y en un video anterior, o creo que en este mismo video, había hecho la relación. Cada 4% de azúcar que yo le agrego a mi masa, a mi receta, tengo que aumentar 1% de levadura. Fresca. 4%, 1%. Otro 4% voy aumentando así, para que pueda tener la suficiente fuerza de poder sostener ese peso que está poniendo el azúcar. Un promedio para esta persona en masa salada. Masa salada, recordemos, azúcar hasta 4%, materia grasa, vamos a suponer 5%, levadura fresca, un 3% está bien. En el caso de las galletas, los productos tradicionales nuestros, 1,5 o 2%. O sea que un paquete y medio hasta 2 paquetes. En la época de frío, eso va a ir a 3 paquetes. O sea que no se duplica, pero por lo menos más de la mitad hay que aumentar. Y en el caso de levadura seca, instantánea, 10 gramos por cada kilo de harina para la masa salada. Y para la masa dulce, de 15 a 25% de azúcar, yo recomiendo utilizar 25 gramos. Y en el caso de la levadura fresca, entre 80 a 100 gramos de levadura. Porque a veces, Bruno, nuestra costumbre alimentaria, cuando hacemos masa dulce, nos gusta mucho la factura que sea bien dulce. Y acá en nuestro país generalmente se trabaja con 25 y aún en pan dulce navideño, que falta poco ya, 30% de azúcar. Entonces necesitamos trabajar ya más la fruta que se agrega, 10% casi de levadura fresca, que sería equivalente a 3% de levadura seca instantánea. Perfecto. Contestado, profe. Una última pregunta y después ya vamos a ir pasando a lo que es el sorteo, profe, porque acá me avisa que está la milanesa y yo ya tengo que comer enseguida. Así que si está la milanesa, yo ya me desconcentro, ya no me interesa más nada. Mentira. Vamos concluyendo, profe, con una pregunta de Juana Saucedo. Muchas gracias por todas las recetas y charlas, son buenísimas. Utilizo harina Hildebrand y me encanta el resultado que obtengo de la misma. Saludos. Muchísimas gracias, Juana. Muchísimas gracias, profe. Nos vamos despidiendo. Entonces para Juana y para todo el resto, siga participando. Siga participando. Bueno, un saludo cordial. Seguimos nosotros en comunicación virtual hasta que Dios disponga lo contrario, de estar juntos nuevamente, abrazándonos, compartiendo un pedazo de pan. Pero aprovechemos el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, cualquier oportunidad que tengamos para aprender, acá hay un servidor. Agradezco a la empresa que apoya todo ese tema del servicio de capacitación y es gratuito, especialmente eso. Nuestra misión es aprender a pescar. Aprendamos a pescar. No pidamos la milanesa que pide Bruno. Basta de comprar pescado, basta de agarrar pescado, aprendamos a pescar, a ser nosotros mismos, profe. Profe, vamos a hacer,
recordamos a la gente que nosotros nos vamos a poner en contacto con los ganadores, ¿ok? Acá estamos haciendo el sorteo, nosotros vamos a contactarnos para coordinar con ellos, con la capacitación con el profe Emiliano en el Centro de Experiencia de Hildebrand. A ver, stop. Luz Bogado. Luz Bogado es la primera ganadora, profe. Anotado ya ahí. Luz. Movemos la góndola, seguimos arriba, abajo. Stop. Fátima Vareiro. Dos mujeres, entonces Fátima Vareiro y Luz Bogado son las ganadoras de esta clase personalizada con el profe, esta asesoría en el Centro de Experiencias de Hildebrand. Bueno, felicitaciones Luz y Fátima, gracias por participar. No sé si es un premio o un castigo que vas a estar conmigo compartiendo la experiencia de capacitación en lo que podamos ser útil para que tu empresa, ya sea nueva o ya existente, para eso estamos, ayudarnos mutuamente. Y bueno, gracias a todos, a todas las personas quienes están en contacto también a través de esta charla virtual. Y todo lo que estos años venimos compartiendo con ustedes, estamos para eso. Un saludo grandioso y hasta siempre. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Un gusto estar otro sábado más contigo, con la gente que nos sigue. Estén atentos a ver cuándo hacemos otro sábado de Amasando en Casa con Hildebrand. Le recordamos a los ganadores que en el correo con el cual se registraron, ahí le vamos a estar escribiendo y coordinando para la asesoría. Muchísimas gracias, profe. Anda a comer las milanesas que yo también me voy. Muy bien. Un abrazo.